nuevamente en Publicidad en Crudo, este ciclo de India Comunicación donde charlamos con profesionales y amigos de la publicidad argentina. Y acá estamos con Luz Di Cintio, que trabaja en Publicis Group como directora creativa. ¿Cómo estás, Luz? Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida acá a India y al ciclo. ¿Cómo es el proceso de laburo creativo y si hay diferencias entre un cliente más grande y un cliente chico? No, en realidad en el proceso creativo no hay diferencias. Obviamente siempre lo que se modifica es los recursos que tenés. No es lo mismo pensar creatividad con ciertos recursos que pensar creatividad con menos recursos, pero el proceso creativo es el mismo y se modifica mucho el resultado cuando el proceso creativo está como atravesado por personas que laburan de eso y que saben hacerlo, a cuando lo hace el cliente mismo no hay tal proceso creativo. Pero en realidad creo que se puede llegar a... Siempre se puede dar un salto en la escala que cada uno esté, ¿no? Como si sos una pyme y te respaldás con una agencia o con creativos o con gente profesional, vas a dar un salto. Si sos una empresa mediana y también te respaldás con una agencia de tu escala, vas a dar un salto. Se modifica mucho el resultado y se nota eso. ¿Qué sentís que define el presupuesto que tiene el cliente? Para mí el presupuesto no define la creatividad en sí, porque la creatividad, o sea, hay ideas muy buenas que no tienen un gran presupuesto atrás y son ideas que por ahí las hizo, no sé, Barger, ¿entendés? Pero vos sabés que no hay un gran presupuesto atrás. Pero sí define los recursos que vos como agencia le podés dar, o sea, empezando por el tiempo, por la cantidad de profesionales que puedes poner a trabajar en ese proyecto, pero siempre un poco es mejor que nada, digamos. A vos se te puede ocurrir una buena idea teniendo un gran presupuesto y podés tener una mala racha y tenés un montón de plata, tenés un cliente enorme y no se te cae una idea. Claro. Entonces, no, la creatividad no tiene que ver con el presupuesto. Y el trabajo sí. Perdón, y eso también de la racha por ahí donde no se te cae una buena idea o no vienen esas ideas geniales que uno espera, también no se define en función del tamaño de la agencia que esté laburando. Puede ser una agencia grande como una agencia chica y va a pasar lo mismo. Exacto, sí. No, para mí las únicas diferencias que hay con eso, o sea, uno después ya llega a tener un cierto oficio, ¿no? Entonces hay a un trabajo al que llegás, pero siempre esperás que te salga esa idea que está por encima del trabajo. De la media. Sí. No, o del trabajo que tenés que hacer. Claro. No, hay un trabajo que tenés que hacer que vos como profesional lo sabés hacer por expertise. Es como, yo siempre pongo el ejemplo, la creatividad es como levantar una pared, o sea, sos un albañil de la creatividad. Llega un momento que vos... Nada, llegás al trabajo, agarrás los ladrillos, tucu, y al final del día tenés... Sabés lo que tenés que hacer, el proceso. Claro, ahora, de ahí a hacer la casa Batló es otra discusión. El presupuesto por ahí lo que te modifica es, no sé, la cantidad de personas que puedes tener trabajando para eso. O sea, si vos tenés un presupuesto más reducido, la agencia te puede destinar una persona, por ahí te puede destinar un equipo. Ahí es donde se modifica, no en la calidad de la creatividad. Sí, sino en el equipo destinado totalmente. ¿Y se te ocurren alguno o más ejemplos de esto que mencionabas antes, de por ahí publicidades que estuvieron buenas, que les fue bien, con presupuestos bajos, reducidos? A mí hay una que me gusta mucho que es de hace poco, no sé si es del año pasado, desde de Cannes, y a mí me flashea mucho cómo a veces la creatividad no está en la tecnología o la cosa más grande, sino en la observación. Por ejemplo, esta idea es de una aseguradora francesa. Obviamente hay una escala grande porque es una aseguradora francesa, es un ganador de Cannes, pero en Francia es obligatorio el seguro para el hogar. O sea, vos, en tu casa sí o sí tiene que haber seguro para el hogar. Y lo único que hicieron fue modificar 3 palabras, la idea se llama 3 palabras. Se dieron cuenta todos lo sabemos, que el hogar es uno de los lugares más peligrosos para las mujeres por la violencia intrafamiliar y por los números que hay.
Y lo único que hicieron fue cambiar una cláusula donde decía que en caso de que la vivienda se vuelva inhabitable por fuego, y no me acuerdo cuál era la otra opción, por robo creo, por hurto, y le sumaron 3 palabras que es y violencia doméstica. Entonces, básicamente el seguro de la casa relocalizaba a esas mujeres y que su casa era inhabitable. Claro. Y lo único que hicieron fue cambiar 3 palabras del contrato. Y después, bueno, sí, por ahí la plata fuerte puede estar en logrando mucho que quiere comunicar la empresa, pero la observación es muy chiquita, el dinero es inexistente, y para mí la creatividad tiene que ver con la observación. Y las observaciones las podemos tener todos, lo único que necesitamos es tener el tiempo para dedicarle a ese brief, por decirlo de alguna forma. Totalmente. También ahí hay cuestiones, ¿no?, de tiempo que a veces se tienen o no se tienen y que también varían en función de la dedicación que uno le puede dar a ese cliente. Eso es total. El tiempo que vos le dedicas, la creatividad es tiempo. Yo no estoy muy de acuerdo en eso de vos podés estar bañándote. Sí, se te puede ocurrir una idea bañándote, totalmente, pero no es en el momento que se te tiene que ocurrir. Vos tenés que poder dedicarle tiempo a la idea. Seguramente si se te ocurre bañándote es porque venís investigando, venís viendo a ver qué hay, venís, no sé. Sí, y en algún momento decanta. Laburando, pero a la creatividad hay que dedicarle tiempo, no hay otra cosa. Y dentro de los roles que venimos viendo que hay en una agencia, está el ejecutivo, estás vos en la parte creativa. ¿Vos qué información necesitas que te llegue para poder empezar a elaborar la creatividad de una cuenta? En ese caso es muy importante para nosotros como creativos y muchas veces también, y sobre todo hace un par de años, antes no se usaba tanto, pero hace un par de años está la parte de estrategia que te da como una pata muy importante para sentarte a pensar, que por ahí es algo que antes hacíamos nosotros, claro. No el planning, ¿no? Como eso, pero sí esta cosa de estrategia que te busca puntos de vista, te busca demás materiales, pero lo básico es qué quiere decir el cliente. O sea, qué le interesa, porque todos los clientes, o la mayoría, tiene un montón de cosas para decir de su producto. No sé, si yo agarro esta botella, vos podés decir que es la única blanca del mercado, vos podés decir que guarda la temperatura mucho más tiempo. Bueno, yo no puedo comunicar todo en una pieza. Entonces, generalmente el cliente te dice, no, yo quiero que diga que es blanca, que... Bueno, y ahí yo necesito que el área que tiene comunicación con el cliente lo eduque de alguna forma y diga, no, mira, a ver, para decir que es blanca o que mantiene la temperatura o que tengo que elegir una y alguna cosita podemos adosar, pero tiene que haber claridad en lo que querés decir. Eso es importantísimo. Claro. Cuando empiezan a querer comunicar todo, y eso también es algo que pasa mucho en los clientes por ahí que nunca comunicaron y que no tienen tanto presupuesto para el año que viene volver a hacer otra cosa o en 6 meses. Claro, es como un one shot. One shot, un único tiro donde me la juego y quiero ir con todo y no se puede. Y hay herramientas también para sobre todo en lo que es redes, ¿no? Bueno, haces un video que comunica esto, haces otro, pero tenés que tener un punto de vista claro del producto. Eso para mí es lo más importante. Entonces, si le habláramos a un cliente que nunca dio ni su primer paso en la publicidad y que además entiende que la publicidad es como algo muy grande que solo es lo que sale en la tele, ¿qué le podemos decir en función de todas las múltiples posibilidades que tiene para hacer, que también son publicidad y que por ahí no están pensando? Las redes democratizaron mucho la comunicación y la publicidad, esa cosa que pasaba en los 90, principios de los 2000, de que tenías televisión clásica, televisión gráfica y radio, ya no existe más. Incluso los clientes grandes quieren comunicar en redes. Prender una cámara es carísimo, o sea, son muy pocos los clientes y son muy grandes los que graban comerciales, o sea, eso quedó como algo muy, muy de nicho. Para unos pocos hoy por hoy. Muy para unos pocos, y cuando lo hacen una vez al año. Entonces, la idea de que la publicidad es un comercial
está completamente obsoleta. Muchas veces se graban comerciales que son para redes, o sea, que son digitales, ¿no? Porque no solo es prender la cámara, sino también es pautar y demás. Entonces, creo que la creatividad te permite que puedas hacer una acción en redes, que puedas hacer un video para redes, que puedas hacer una acción en vía pública, que puedas hacer algo mucho más corporativo, hasta como puede ser un sampling, no sé, puedes encontrar muchas formas de hacer cosas que parecen simples, pero que por ahí con un poco de idea y con un poco de creatividad puedes sacarlas un poco del molde. Hay muchísimo que se puede hacer. Yo entiendo igual que yo trabajo en esto hace 15 años, pero si yo, no sé, tuviese una papelera, posiblemente no entendería cuántas opciones de comunicación hay. Tengo, claro. Claro, y está bien, para eso está, pero por eso es importante tener un aliade creativo y experto en el de tema. Comunicación, sí. Cuando hay contextos complicados del país y demás, se piensa que lo primero que hay que recortar, ¿viste?, es la publicidad. Sí. Pero eso también te lleva a que te veas menos, como que no es difícil explicarle a alguien que no trabaja en comunicación cómo esa es la punta del iceberg de un montón de problemas que vienen después. Exacto. Limitar la publicidad es limitar las ventas, es así. Claro. Es directo. Parece lo más prescindible a una mirada más rápida, pero sucede. Y hay una mentira que nos hacemos todos en diferentes áreas, que es, esto lo puedo hacer yo esto lo puedo hacer yo, ¿viste? Como un toque. Sí. O traigo al primito, o traigo así. Sobre todo ahora con la guía, ¿no? Que es todo un tema aparte. Total. Hay algo que hay con la IA para mí, que es el laburo de la persona que está haciendo ese prompt, haciendo eso, es lo que a vos te sirve. Antes era Photoshop, antes de eso era, qué sé yo, pintar ahí se necesitaba un poquito más de talento, yo no sé si hubiese estado... Bocetar a mano, ¿no? Claro. Quizás ahí me hubiese dedicado a otra cosa. No sé, algo más clásico. Pero con la IA te tira cualquier cosa si vos le preguntas más. O sea, hay una cuestión de curaduría y de saber de comunicación que no lo tenés por qué tener si vos tenés una papelera. Exacto. ¿Entendés? Y que el que tiene, por tomar este ejemplo, la papelera, sabe de su laburo, así claro, como nosotros sabemos de este laburo, que es lo que sabemos hacer. Exacto. Entonces ese ojo crítico que tiene un profesional de comunicación en comunicación es lo que estás pagando, no el producto final. A veces les cuesta entender eso, ¿viste? Como, pero esto lo hicieron con IA, entonces, que a mí me parece una herramienta completamente válida. Total. Aunque veo cada cosa que me sangran los ojos, pero no importa, me parece una herramienta válida, pero lo que vos estás pagando es la persona que está decidiendo que hace esa herramienta. Y que está, como hemos hablado en otra charla, que está cuidando tu mensaje también. Bueno, eso es... Que lo que sea que piense, desde la creatividad o desde el rol que tenga, lo que está haciendo es cuidar tu mensaje y proponer lo que es mejor para tu empresa y para tu marca. Sí, eso también es claro. Entonces, como pasando en limpio, yo creo que hay muchos tipos de comunicación y muchas herramientas para comunicar. Hacer un comercial no es lo único que se puede hacer. Yo, en lo personal, prefiero cuando no está el presupuesto para productora, actores y demás, prefiero poner esa plata en otra cosa. Total. Prefiero ponerlo en una feria del rubro, prefiero ponerlo en una buena acción en vía pública, en redes, lo que sea. Yo creo que también ese es un criterio que la gente piensa de no, voy a filmar esto feo y lo voy a pautar en tal lado, y al final eso no tiene impacto, no tiene ningún tipo de saber dónde poner el presupuesto que tengas. También es algo que tiene que ver con el conocimiento. Excelente. Bueno, es eso un poco, que es lo que venimos hablando en general con los expertos con los que charlamos, que es como el presupuesto me define, sí, pero me ordena dónde, ¿no? A dónde tengo que mirar o qué me conviene hacer.
Y esto como importante que trajiste vos de el proceso creativo es siempre el mismo y la mirada desde la creatividad va a ser siempre la misma, más allá de lo que se haga después, y también esto del cuidado del mensaje. Así que bueno, te agradecemos un montón, Luz, que hayas venido a compartir un rato de charla sobre estos temas, y le recordamos a la gente que esto fue Publicidad en Crudo.